Buenos días con todos, soy Claudio Gamio, grabando hoy día, domingo 11 de julio del año 2021. Deseo de todo corazón que estén bien de salud. Siempre estamos orando unos por otros. Nuestra oración es que Dios envíe ángeles alrededor de nuestras vidas para guardarnos, protegernos de todo mal, que nos cubra con su sangre. Siempre estamos orando por todos los miembros de la iglesia y nosotros tenemos que orar por nuestras familias y por todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, por nuestro trabajo, por nuestro futuro, por lo que tenemos que enfrentar. Sabemos que estamos en momentos difíciles como país. Nuestro país está en una crisis muy grande y tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría para saber cómo actuar nosotros y cómo orar por las personas que están en el gobierno. La palabra de Dios dice que tenemos que orar por los que están en eminencia, por los que ejercen autoridad, y ese es nuestro trabajo como Iglesia de Cristo, orar y bendecir a los que están gobernando. Y por supuesto pedirle a Dios que toque los corazones de las personas que ejercen autoridad para que puedan tomar decisiones correctas, y para eso tenemos que pedirle a Dios que las personas que gobiernen se arrepientan y le entreguen su vida a Cristo. Por eso es que nosotros siempre tenemos que orar por los gobernantes y por nosotros mismos para que Dios nos dé sabiduría y saber cómo actuar. La semana pasada estuve compartiendo con ustedes acerca de bendición en tiempos de crisis. Ese es el título que había puesto, bendición en tiempos de crisis. Y en este tiempo estamos viviendo una crisis mundial por la pandemia y también estamos viviendo una crisis en nuestro país, política muy fuerte, muy grande. Hay malos manejos en la política nacional y hay que pedirle a Dios que nos ayude. Pero lo que vemos en la palabra de Dios es que Dios bendice a sus hijos aún en tiempo de crisis. Y la semana pasada compartía con ustedes que cuando la Biblia habla de bendición no se refiere a dinero, sino de vivir bien. Y bendición es bienestar, es vivir bien. Es bien pensar, bien sentir, bien hablar, bien actuar. Es vivir de la manera correcta con un corazón sano. Para vivir con un corazón sano debemos tener un corazón perdonador. El perdón es la llave que abre las puertas de los cielos, y Dios quiere que vivamos con un corazón perdonador, con una actitud perdonadora de las personas que nos ofenden. Y justamente eso es la bendición, vivir bien. Por supuesto que la bendición implica también provisión para poder sustentarnos y tener las cosas necesarias para vivir. Nos quedamos, haciendo un repaso rápidamente. Cuando Dios crea a Adán y a Eva, lo primero que hace es, en Génesis 1:28, dice, los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Entonces, cuando Dios crea a Adán y a Eva, lo primero que hace es bendecirlos y les dice, fructificad y multiplicaos. Es decir, Dios quiere que tu vida dé fruto y que dé buenos frutos. Y Dios es un Dios de multiplicación porque Él quiere multiplicar todo lo que Él te ha dado. Y los frutos están en Gálatas 5:22, dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, es decir, dominio propio. Vimos el caso de Abraham. En Génesis 12, Dios le dijo a Abraham que salga de su comunidad, de su comodidad. Le dijo en Génesis 12:1, Jehová le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y eso nos alcanza al día de hoy en el año 2021. Y
Dios le da la bendición a Abraham, pero Abraham también pasó por crisis como la que estamos pasando actualmente en este año 2021. En el año 2020 comenzó la crisis mundial del coronavirus y ahora seguimos con esta crisis, con esta pandemia que ha traído muerte, ha traído destrucción, ha traído crisis económica. Hay mucha gente que está sufriendo y que todavía no pueden salir de esta crisis tan grande. Y en Génesis 12:10 dice así: hubo entonces hambre en la tierra. Entonces hubo una crisis mundial. Y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Es decir, que había una crisis grande en todo el mundo. Entonces Abraham dice que se fue a Egipto. Y en Génesis 13:1, miren lo que dice la palabra del Señor. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot, que era su sobrino. Versículo 2. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Es decir, que Abraham tuvo que ir a Egipto porque hubo hambre, hubo una crisis mundial, y después de esa crisis, en Génesis 13 dice que subió Abraham y regresó a donde él moraba, hacia el Negev, y en el versículo 2 dice que era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Entonces vemos aquí que en medio de esta crisis, Dios siguió bendiciendo a Abraham. Y lo que les quiero transmitir el día de hoy, queridos hermanos, no estoy hablando de riquezas materiales. Aquí sí habla, dice que era riquísimo ganado en plata y en oro. Pero lo que la palabra de Dios nos dice no solamente habla de riquezas materiales, sino que él salió en una mejor condición después de la crisis. Entonces, yo estoy totalmente convencido de que Dios nos va a cuidar, nos va a proteger, y de alguna manera vamos a salir en una mejor condición como la que estuvimos antes de la crisis. ¿Por qué? Porque Dios, en medio de esta crisis mundial que estamos viviendo, quiere darnos una lección, quiere enseñarnos, y sobre todo quiere enseñarle algo a su pueblo. Y lo primero que tenemos que hacer nosotros es aprender a buscar a Dios con todo nuestro corazón y arrepentirnos. Yo estoy totalmente seguro que Dios está llamando a un arrepentimiento a todo el mundo, y el arrepentimiento comienza por casa, es decir, por la casa de Dios, por el pueblo de Dios. Y nosotros tenemos que arrepentirnos y pedirle al Espíritu Santo que nos guíe cada día de nuestras vidas, y entonces después de esta crisis vamos a salir en una condición mejor, espiritualmente hablando. Y quizás también Dios nos dé herramientas, Dios nos dé nuevas ideas para salir con la misma bendición que salió Abraham después de una crisis, porque él también pasó una crisis, pero él después de la crisis salió en una condición mejor. Entonces, eso es lo que la aplicación que podemos darle el día de hoy, que en medio de esta crisis que todavía no la hemos pasado, que no sabemos qué pasará más adelante, Dios quiere que salgamos en una condición mejor, espiritualmente hablando, y también Dios nos va a abrir puertas, y no solamente para bendecirnos, sino para ser de bendición a nuestra familia y a las personas que nos rodean. Por eso dice aquí en Génesis 13:2, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y oro, después de la crisis mundial que hubo. ¿Por qué? Porque Abraham tenía la bendición que Dios le había dado. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios con todo nuestro corazón que nos dé la bendición de Abraham, porque dice que esa bendición iba a llegar a todas las familias de la tierra, y eso nos incluye a ti y a mí. En Génesis 13:3 dice así la palabra del Señor: y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai. Hemos visto en Génesis 12 que en Betel y Ai era el lugar donde habitaba Abraham antes de la crisis, antes de esta hambre que hubo en toda la tierra. Y después
Dios lo volvió a ese mismo lugar, pero en una mejor condición. Entonces, después de esta crisis que estamos viviendo, estoy seguro que Dios quiere que salgamos de esta crisis en una mejor condición espiritual, es decir, mejores personas. Esta crisis que estamos viviendo es porque Dios nos quiere enseñar algo. ¿Qué cosa nos quiere enseñar Dios? A depender más de Él. ¿Qué cosa nos quiere enseñar Dios? A poner nuestra confianza en Dios, no poner nuestra confianza en los hombres, en los políticos. Nosotros no debemos, la palabra de Dios dice en Jeremías 17, maldito el hombre que confía en el hombre. No debemos poner nuestra confianza en ningún hombre y en ningún político. Yo he predicado hace varios domingos acerca de que le estoy pidiendo a Dios para que el comunismo no tome el poder en nuestro querido Perú. Y mi oración sigue en pie. Y sin embargo, si Dios permite que eso suceda, yo voy a seguir orando por los gobernantes que Dios permita que gobiernen nuestro país. Y mi oración va a ser en el sentido de que cualquiera que sea el gobernante, que Dios toque su corazón para que se arrepienta. Ahora, yo también soy consciente que Dios nos ha dado libertad, Él nos ha hecho libres y cada uno decide seguir o no seguir a Dios. Pero nuestra oración como iglesia y como hijos de Dios es orar por los gobernantes actuales y por la persona que gobernará nuestro país y por los ministros y por los que estarán en eminencia para que Dios toque sus corazones y ellos se arrepientan y conozcan a Cristo. Porque si eso sucede, entonces nuestro país va a estar en una buena condición. Por eso es que siempre tenemos que orar. Entonces, Dios quiere que después de esta crisis, que estamos en medio de la crisis, salgamos mejores personas, mejores cristianos, mejores hijos de Dios, que nuestra fe sea más grande, que no disminuya a pesar de la crisis, y quizás Dios también nos abra las puertas para bendecirnos y poder ser de bendición a las personas que nos rodean. Pero definitivamente Dios nos está dando una lección en medio de esta crisis y quiere que nuestra fe crezca, no que disminuya, quiere que aprendamos a ser más dependientes de Él y quiere que aprendamos a buscar más de Él. Yo no sé cuál será la condición de cada uno de nosotros, pero en estos tiempos que todavía estamos en pandemia, ya no estamos en cuarentena como el año pasado, aunque todavía tenemos ciertas restricciones y tenemos que seguir cuidándonos hasta el próximo año, debemos tener distancia social, seguir cuidándonos, tenemos que tener cuidado cuando salimos a la calle. Entonces Dios quiere que salga una mejor versión de ti mismo después de esta crisis. ¿Cómo? Bien agarrados de su mano y que aprendamos a depender de Él cada día de nuestras vidas. Entonces vemos que después de la crisis Abraham salió en una mejor condición. Después de esto, de Génesis 13, si ustedes siguen leyendo los capítulos que continúan, 14, 15, 16, 17, Dios le prometió a Abraham que iba a tener una descendencia grande. Pero pasó el tiempo y su esposa Sara era estéril. Entonces Sara le dice a Abraham que Sara tenía una sierva que se llamaba Agar, que era egipcia. Entonces Sara le dice a Abraham que se llegue a su sierva para tener un hijo con su sierva. Y de esa relación nace Ismael. Ismael es el hijo de Abraham con una egipcia Agar. Y de ese fruto sale Ismael, que es el padre de los árabes. Entonces muchas veces nosotros queremos ayudar a Dios. Muchas veces en tiempo de crisis, Abraham había salido mejor de la crisis, pero ahora le estaba viviendo una crisis interna. Hay crisis mundiales, crisis externas, crisis políticas, pero también hay crisis internas, familiares. Entonces, Abraham estaba enfrentando ahora una crisis interna, porque Dios le había dado una promesa, le dijo, tu descendencia va a ser grande. Pasaban los años
y su esposa era estéril. Entonces su esposa, como pasaban los años, le dijo, quiero que tengas un hijo con mi sierva, Agar. Y de ahí nace Ismael. Y muchas veces por querer ayudar a Dios, como decimos vulgarmente los peruanos, metemos la pata. Así que cuando Dios te da una promesa, no trates de ayudar a Dios, sino que créele a Dios aunque siga pasando el tiempo. Entonces ellos, digamos, no supieron esperar y nace Ismael, que es el hijo de Abraham con una egipcia, y Ismael es el padre de los árabes. Y hasta el día de hoy, los árabes están en guerra con los hijos de Isaac. Ambos son hijos de Abraham, pero los árabes y los judíos siempre han estado en guerra, los palestinos y los judíos. Y es una guerra que no termina hasta el día de hoy. ¿Por qué? Por querer ayudar a Dios. Entonces, cuando Dios te da una promesa, escucha la promesa de Dios, cree en la promesa de Dios, pero muchas veces por querer ayudar a Dios, hacemos mal las cosas. Entonces vemos que sucedió esto en la vida real y hay consecuencias hasta el día de hoy. Y después de esto, cuando Abraham tenía 99 años, se le aparece Dios y le dice que iba a tener un hijo con Sara, que tenía 90 años, y Sara se rió porque no le creyó a Dios. Sin embargo, Dios cumplió su promesa y Abraham tuvo un hijo con Sara, su esposa, y tuvieron a Isaac, que es el hijo de la promesa. Y después de Isaac viene toda la descendencia del pueblo hebreo, del pueblo judío, y de ahí nace el Señor Jesucristo, que es el Salvador. Pero vemos también aquí, en Génesis 25:1, dice la palabra del Señor, ya Sara había muerto, y en Génesis 25:1 dice así, Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz Simran, Joksán, Medan, Madián, Isbac y Suba. Entonces vemos aquí que Abraham, después de que muere Sara, toma a Setura por mujer y tiene 6 hijos más. Una vez más, quizá esto no era necesario, pero como Dios le había dicho a Abraham que su descendencia iba a ser grande, quizás dijo Abraham, bueno, solamente tengo a Ismael y a Isaac, y tuvo 6 hijos más, que tampoco fue necesario, pero hay cosas que Dios lo permite. Entonces muchas veces Dios permite que nosotros hagamos algunas cosas, pero que no están en la voluntad de Dios. Por eso es que hay una gran diferencia entre la voluntad perfecta de Dios y la voluntad permisiva. Y muchas veces como hijos de Dios tambaleamos en nuestra fe y queremos hacer cosas que Dios no nos ha dicho que hagamos. Pero igual Dios nos sigue amando y nosotros, si seguimos caminando en fe, entonces Él va a cumplir sus promesas en nuestras vidas. Vemos aquí entonces que Abraham tuvo 6 hijos más con Setura y después de esto él muere. Y en Génesis 25:19 dice así, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Fíjense que la Biblia dice Abraham engendró a Isaac. No menciona a Ismael ni a los otros 6 hijos que tuvo con Setura. ¿Por qué? Solamente menciona al hijo de la promesa, que fue Isaac. Versículo 20, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Sara fue estéril, que fue la mamá de Isaac, y Rebeca también era estéril, que era la esposa de Isaac. Dice que en Génesis 25:21 dice, oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová. Es decir, Dios escuchó la oración de Isaac y concibió Rebeca, su mujer. El versículo 26 de Génesis 25 dice, después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Isaac y Rebeca tuvieron mellizos. El primero fue Esaú y el segundo fue Jacob. Y aquí están relatando que dice que salió su hermano trabada su mano al calcañar de Esaú, o sea, agarrando su pie, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. 60 años.
En el 20 dice que Isaac tenía 40 y en el 21 dice que oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. ¿Cuántos años estuvo orando Isaac para que haga un milagro en su esposa? 20 años. Y hay hombres que oran por sus esposas 20 días para que Dios haga un milagro y no sucede el milagro y ya se cansan y dicen, ay Dios, tú no me escuchas. Tenemos que tener fe y paciencia. Así que esto es para todos los hombres casados. Si tú estás orando por tu esposa para que Dios haga un milagro en tu esposa, no es de la noche a la mañana. Aquí Isaac estuvo orando por su esposa 20 años. Se casó a los 40 y a los 60 tuvo a sus hijos Esaú y Jacob. Y en el 21 dice, oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril y lo aceptó Jehová. Entonces el hecho de que Dios escuche tu oración no significa que te va a responder rápido. Y en Hebreos 6:12 dice así la palabra del Señor. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Repite conmigo, por la fe, repite, por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, si tú, hombre casado, estás orando por tu esposa, tienes que tener fe y paciencia. Y por supuesto, las esposas también tienen que orar por sus esposos, pero tienen que tener dos cosas, fe y paciencia. Así que cuando nosotros oramos, tenemos que tener fe y paciencia, pero como vivimos en esta época, en el año 2021, que cada 6 meses los celulares cada vez salen con más memoria, con más cámaras, ahora tienen 3 cámaras, 4 cámaras, no sé cuántas cámaras van a tener los celulares, y cada vez nos impulsan a estar comprando productos que no necesitamos, pero que están de moda. Entonces, y todo es muy rápido. Queremos las cosas rápidas y queremos los cambios rápidos, pero Dios no trabaja así. Vemos que Isaac oró por su esposa, que era estéril, y oró para que Dios haga un milagro, y Dios escuchó su oración, pero Dios se demoró 20 años en responder la oración. Entonces, en Hebreos 6:12 se dice que por la fe y la paciencia debemos tener fe y paciencia para heredar las promesas. ¿Ok? Así que no te canses de orar por tu esposa, y tú, mujer casada, no te canses de orar por tu esposo. Y por supuesto que tienes que orar por tus hijos, y tenemos que orar unos por otros en la iglesia, y tenemos que orar por nuestro país. La vida del cristiano es una vida de oración. No estoy diciendo que es una vida de claustro, que tenemos que pasar todo el día orando, pero cuando oramos tenemos que orar de manera efectiva. Pero debemos tener en mente lo que dice Hebreos 6:12. Dice claramente aquí, en Hebreos 6:12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Así que nuestro trabajo es orar con fe y con paciencia, y vamos a heredar las promesas que Dios nos ha prometido que nos va a dar. Por lo pronto, lo que quiero que quede bien claro es que tú y yo estamos llamados a recibir la bendición de Abraham, porque lo dice la palabra de Dios. Dios le dijo a Abraham, en ti, Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra, y eso nos incluye a ti y a mí el día de hoy. Y en medio de esta crisis, no importa cuán grande sea la crisis, Dios quiere sacar una mejor versión de nosotros mismos después de esta crisis. Y para eso tenemos que estar bien agarrados de la mano de nuestro Dios. En Génesis 26:1 dice así: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Entonces vemos que Abraham pasó por una crisis mundial y Dios lo bendijo. Y ahora vemos a Isaac, que dice claramente en Génesis 26:1, hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. O sea, otra vez, otra crisis mundial, otra pandemia, ¿no? Como la que estamos viviendo el día de hoy. Crisis política. La crisis política no solo es en el Perú, es en todo el mundo.
Ya he predicado varias veces acerca del Foro de Sao Paulo, que ahí hay entidades demoníacas que lo que quieren es destruir a los países. Y en todo el mundo hay una corriente satánica de destrucción, porque el diablo se ha desatado en estos tiempos y el sello del diablo es matar, robar, destruir y mentir. El diablo es mentiroso desde el principio. Entonces el diablo engaña a millones de personas y los políticos están siendo usados por Satanás, pero ellos no saben. En 2 de Timoteo, si mal no recuerdo, en capítulo 2 dice que escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. O sea, el diablo, la gente que no conoce a Dios están en el lazo del diablo, están envueltos en el lazo del diablo y están cautivos a voluntad del diablo y de los demonios, pero ellos no lo saben. Y son instrumentos del diablo, pero ellos no lo saben. Por eso es que nosotros tenemos que orar por las personas que están en eminencia y en el gobierno para que les alumbre Dios y le entreguen sus vidas al Señor Jesucristo y no sigan siendo utilizados por Satanás y los demonios. Entonces dice aquí que hubo crisis en la época de Isaac. Entonces Isaac recibe la bendición de su padre Abraham, ya tenía 2 hijos, Esaú y Jacob, pero viene otra crisis mundial. Versículo 2 de Génesis 26, y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra. Esta es la clave para recibir la bendición de Dios. Si tú quieres recibir la bendición que Dios tiene para tu vida, tú y yo tenemos que vivir como forasteros, es decir, no estar agarrados a las cosas materiales. Nosotros somos muy terrenales, nos pegamos a las cosas de esta tierra. Y aquí dice, Dios le dijo a Isaac, y es lo que nos dice a nosotros el día de hoy: habita como forastero en esta tierra. No estemos pegados a las cosas materiales, ¿no? Hay personas que tienen tantas cosas que no pueden disfrutar, no se pueden ir de viaje porque van a decir, me van a robar, me van a quitar, ¿no? Y hay personas que tienen 5 casas y ahora están preocupadas porque dicen, uy, si sale Pedro Castillo, me va a quitar mis casas y me voy a quedar con una. Bueno, pues que se las quede, ¿cuál es el problema? Te quedas con una, pues. Uy, pero la gente se muere. No, claro, a mí me podrán decir, claro, tú dices eso porque no tienes pues propiedades. No, no es así. Si nosotros vivimos como forasteros, vamos a vivir felices. Porque la felicidad no te la da el dinero. La felicidad no te la dan las cosas materiales. La felicidad está dentro de ti. Nosotros somos felices porque tenemos a Cristo en el corazón, sabemos que nos vamos al cielo, y aquí, en esta tierra, vivimos bajo la bendición de Dios. Si tú tienes una familia, y si tienes hijos, y si tienes una familia que Dios te ha dado, entonces esa es la bendición que Dios te ha dado. Mis tesoros más grandes son mi esposa, mis hijos y mi familia. No necesito más. Dios me ha bendecido con una mujer a la cual amo con todo mi corazón, a Paola, mi esposa, a mis hijos Claudio, Daniel, a mi mamá, mis hermanas, mis sobrinos, mi familia. Esa es la bendición más grande que yo tengo. Mi familia. Y eso es lo que te da felicidad. El dinero y las cosas materiales no te dan felicidad, son mentiras del diablo. Por eso es que si tú y yo vivimos como forasteros y no pegados a las cosas terrenales y a las cosas materiales, vamos a vivir felices. Y si tú vives feliz, vas a vivir con la bendición de Dios. Entonces, muchas veces el diablo nos vende la idea de que hay que tener cosas y cosas materiales y dinero para ser felices. Mentira del diablo. El dinero no te da felicidad. Las cosas materiales no te dan felicidad. La felicidad está dentro de ti, no afuera de ti. Entonces, vemos aquí que Dios le dice a Isaac en Génesis 26:3, habita como forastero, así tenemos que vivir, en esta tierra, y estaré contigo. Entonces, ¿qué le está diciendo Dios? Mi bendición es mi presencia. O sea, para nosotros tener la bendición de Dios, lo único que necesitamos es la presencia de Dios.
Si Dios está con nosotros, lo tenemos todo y no necesitamos cosas materiales. Entonces dice, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Si la presencia de Dios está con nosotros, estamos benditos, estamos bendecidos y no necesitamos más. Y dice, y te bendeciré. Habita como forastero en esta tierra, estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Recién en cuarto lugar habla de las cosas materiales. Dice, habita como forastero, estaré contigo. La presencia de Dios es lo que trae bendición a tu vida. Y te bendeciré. Y número 4, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Recién en cuarto lugar habla de cosas materiales, pero son pasajeras. Pero si nosotros habitamos como forasteros, no vamos a estar pegados a las cosas terrenales y materiales. Y dice, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Dios le dijo a Abraham, te voy a bendecir a ti y a tu descendencia. Y Dios le dijo a Isaac, habita como forastero, estaré contigo, te bendeciré. Y a tu descendencia daré todas estas tierras. Confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Versículo 4. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Dios es un Dios de multiplicación. Dios no quiere que tu vida se quede estancada. Él quiere multiplicar. ¿Qué cosa quiere multiplicar? Las habilidades, dones y talentos que Él te ha dado. Dios te ha dado habilidades. Dios te ha dado dones. Dios te ha dado talentos. Y Él quiere multiplicar tus habilidades, tus dones y tus talentos aquí en esta tierra. Esa es tu bendición. Él quiere multiplicar todo lo que ha puesto en tus manos, incluido también las cosas materiales, pero eso es al final. Él quiere multiplicar los dones y talentos espirituales que te ha dado. Porque cuando eso se multiplica en tu vida, tú vas a ser de bendición para tu familia y los que te rodean. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Y eso incluye nuestra nación Perú y nuestras familias. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Génesis 26, 12. Y sembró Isaac en aquella tierra. Fíjense, la bendición incluye trabajar. Le dice claramente, habita como forastero, pero no le dice que sea un flojo. Por eso es que en Hebreos 6:12 dicen, a fin de que no os hagáis perezosos. Dios no puede bendecirte si eres perezoso. Dios no puede bendecirte si eres flojo. Y aquí vimos en Génesis 26:12, y sembró Isaac en aquella tierra, o sea, trabajó. Entonces tenemos que trabajar y esforzar aquí en esta tierra, porque todos tenemos un trabajo secular, un trabajo aquí en este mundo. Y Dios quiere que seamos diligentes. Dios no puede bendecir a los perezosos. Dios no puede bendecir a los negligentes. Dios quiere que seamos diligentes. Dios siempre dice a sus hijos, esfuérzate y sé valiente en todo, en cumplir la palabra y en tu trabajo natural también. Por eso dice aquí en Génesis 26:12, sembró Isaac en aquella tierra, trabajó, tienes que sembrar, tenemos que trabajar. Dice, sembró Isaac en aquella tierra y cosechó. La cosecha es después de la siembra, la cosecha es después del trabajo. Hay gente que quiere cosechar y no trabajar. No, así no es. Tú para cosechar primero tienes que sembrar, tienes que trabajar. Y la siembra es lo más duro. Por eso dice aquí, sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Ahí está la bendición de Dios. Y le bendijo Jehová. Versículo 13, el varón, es decir Isaac, se enriqueció y fue prosperado. Dios quiere prosperar tu vida. Dios quiere prosperarte en todas las áreas de tu vida. Dice, el varón se enriqueció y fue prosperado. Dios te quiere prosperar en todas las áreas de tu vida. ¿Qué áreas de tu vida? En el área espiritual. ¿Cómo está tu relación con Dios? Dios quiere que tengas una buena relación con Dios. ¿Qué otra área de tu vida quiere prosperar a Dios? En el área espiritual, en el área emocional, Dios quiere que tus emociones sean sanas. En el área familiar, Dios quiere que te lleves bien con tu familia.
En el área profesional, Dios quiere que tú seas un buen profesional y que desarrolles bien tu trabajo. En el área mental, Dios quiere poner buenos pensamientos en tu mente. En el área financiera, Dios quiere bendecir tus finanzas. En el área comunitaria, Dios quiere bendecirte a ti y a tu comunidad. ¿Cómo eres tú en tu comunidad? ¿Cómo te llevas tú con tus vecinos? En el área social, Dios quiere bendecirte socialmente. ¿Cómo eres tú cuando estás con personas que no te conocen? Dios quiere bendecirte en todas las áreas de tu vida, en todas, no solamente en algunas cuantas, en todas. Y eso incluye tus finanzas también. Entonces dice aquí, el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas, hato de vacas, mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Cuando Dios te prospera, te bendice, te multiplica, la gente te va a tener envidia. Y tú vas a tener que saber manejar esas personas que te tienen envidia. Perdónalas y bendícelas y no te pelees con esas personas. Dice el 15, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre en sus días, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. ¿Qué significa esto? Que Abraham era un hombre de trabajo, había sembrado y había tenido muchos pozos, pero los filisteos por envidia le habían tirado tierra a esos pozos. Versículo 16. Entonces dijo Abimelec a Isaac, apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Versículo 18. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre. Entonces, Abraham le había dejado esa herencia a sus hijos, esos pozos, pero esos pozos por envidia los filisteos los habían cerrado. Dice el 18, volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque había altercado con él. Entonces, vemos que Isaac va y comienza a abrir los pozos que su padre había dejado, pero vinieron los pastores que le tenían envidia y le dijeron, el agua es nuestra, ¿no? Porque se había altercado con él. Entonces, ¿qué hizo Isaac? Eres un mentiroso. Ese pozo era de mi padre, pero ¿sabes qué? Yo no me voy a pelear contigo porque la bendición de Dios está conmigo. Y se fue y les dejó. Versículo 21. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sidna. Otra vez Isaac abrió otro pozo y vinieron los filisteos y dijeron, esto es nuestro. Isaac le dijo, yo no me voy a pelear contigo, quédatelo, chao, porque la bendición de Dios está conmigo. Versículo 22. Y se apartó de allí, sin pelearse. Isaac nunca se peleaba con nadie, porque sabía que la bendición de Dios estaba con él. Y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra. Entonces vemos que la actitud de Isaac es la correcta, y es la misma actitud que tú y yo debemos tener. Cuando alguien tiene envidia de ti, y quiere fastidiarte, y quiere molestarte, apártate de esa persona, y no hagas negocios con él. Apártate, porque la bendición de Dios está contigo y Dios te va a bendecir. Dios quiere bendecirte a ti, no quiere bendecir a los que no son sus hijos. El versículo 22 dice, abrió otro pozo, no vinieron sobre él, llamó su nombre Rehobot y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado, fructificaremos en la tierra. Versículo 23, y de allí subió a Berseba. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, la presencia de Dios es nuestra bendición, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Dios quiere bendecirte, Dios quiere multiplicarte en medio de esta crisis, multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová. ¿Qué cosa es un altar? Cuando ellos hacían un altar era para invocar el nombre de Jehová. Ahora el altar está en nuestras casas.
Invocar el nombre de Jehová es reunirte con tu familia y orar y darle gracias a Dios cada día por el sustento que Él te da. Eso significa un altar para invocar el nombre de Jehová. Ahora no hay que hacer altares de piedra, ahora el altar está en nuestra casa, orando. Y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech, ya voy a terminar, Abimelech vino a él desde Gerar y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército, y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí? Pues me habéis aborrecido y me echasteis entre vosotros. ¿Se acuerdan que Abimelech le dijo: ándate porque tú te has hecho muy poderoso? Y ahora vinieron a buscarlo. Versículo 28, y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos: hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Ellos reconocían que la bendición de Dios estaba con Isaac. Pregunta: ¿la gente puede decir de ti y de mí que somos benditos de Jehová? ¿La gente puede reconocer que la bendición de Dios está contigo y conmigo? ¿Las personas pueden reconocer que la presencia de Dios está con nosotros? ¿Que su bendición está con nosotros? La gente reconoció aquí, y eran sus enemigos que le tenían envidia. Le dijeron: tú eres ahora bendito de Jehová. Tú y yo estamos llamados a ser benditos de Jehová y a recibir la bendición que Dios tiene para tu vida y para mi vida en medio de esta crisis. Entonces él les hizo banquete, comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. Entonces vemos aquí, queridos hermanos, que el plan de Dios para la vida de Abraham fue bendecirlo en medio de una crisis mundial. Isaac también pasó por una crisis mundial. Dios lo bendijo. Isaac no se peleaba cuando le querían quitar sus pozos. Isaac no se peleaba con nadie, y él se iba y abría otro pozo y Dios lo bendecía. Y la gente, los filisteos, reconocieron que él era bendito de Jehová. Entonces, en esta pandemia, en esta crisis mundial, en esta crisis nacional y en las crisis que vendrán, Dios nos va a guardar, nos va a proteger y nos va a bendecir. Y la bendición más grande es su presencia. Y tenemos que vivir como forasteros, no pegados a esta tierra ni a las cosas materiales, porque las cosas materiales son pasajeras. Dios nos va a proveer lo que necesitamos, pero Dios quiere que después de esta crisis, que la vamos a pasar, salgamos mejores personas, que salga una mejor versión de ti mismo, una versión mejorada de ti, y que seamos mejores cristianos después de esta crisis. Si alguien de los que nos está escuchando nunca ha tenido la oportunidad de entregarle su vida a Cristo, o si no sabes a dónde te vas el día que te mueras, porque todos nos vamos a morir algún día, con crisis o sin crisis, todos nos vamos a morir, pero la Biblia dice que hay una vida eterna. En Romanos 10 dice: si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Tú puedes hacer una oración para estar seguro que el día que te mueras te vas al cielo. Simplemente es a través de una oración con un corazón sincero, y puedes hacer tuya esta oración y decir así: Dios mío, te doy gracias porque tú me amas con amor eterno. Gracias, Señor Jesucristo, porque viniste a esta tierra, derramaste tu sangre en esa cruz del Calvario para limpiar mis pecados y para limpiar los pecados de toda la humanidad. Yo te pido perdón, Señor Jesús, por todos los pecados que he cometido durante toda mi vida hasta el día de hoy. Abro las puertas de mi corazón para que tú, Señor Jesús, seas mi Salvador, mi Dios, mi Rey, mi Señor y mi Redentor. Espíritu Santo, guía mis pasos todos los días de mi vida. Te lo pido, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, que tengas una linda semana y nos vemos pronto. Un fuerte abrazo a la distancia. Nos vemos.